8. Lo que Roland y sus amigos vieron al oeste de la mala hierba poseía una áspera y desolada belleza. El viento estaba levantando grandes sábanas de arena sobre el pedregoso desierto y la luz de la luna las convertía en unos veloces fantasmas. En determinados momentos, la roca colgante era visible a unas 2 ruedas de distancia y la entrada del cañón de la Armella a 2 ruedas más allá. En otras ocasiones, ambas cosas desaparecían detrás de un velo de polvo. A su espalda, la alta hierba emitía una especie de melodioso susurro. «¿Qué tal estáis, muchachos?», le preguntó Roland a sus compañeros. «¿Todo bien?». Ambos asintieron con la cabeza. «Recordaremos los rostros de nuestros padres», dijo Cuthbert. «Sí», convino Roland casi con aire ausente. «Los recordaremos muy bien». Se desperezó en su silla de montar. «El viento sopla a nuestro favor, no al suyo. Es una ventaja. Los oiremos acercarse. Tenemos que calcular el tamaño del grupo. ¿De acuerdo?». Sus 2 compañeros asintieron sin decir nada. Si Jonas sigue confiando en su fuerza, no tardará en venir con el pequeño grupo de hombres armados que haya podido reunir y tendrá en su poder la bola de cristal. En caso de que así sea, les tenderemos una emboscada, los mataremos a todos y nos apoderaremos del arco iris del mago. Elaine y Cuthbert permanecían atentos y silenciosos. El viento soplaba en ráfagas y Roland tenía que sujetarse el sombrero con la mano para que no se le escapara volando. Si teme que podamos producir más quebraderos de cabeza, vendrá más tarde con un grupo más numeroso de jinetes. En tal caso, los dejaremos pasar de largo, y si el viento sigue siendo nuestro aliado, nos situaremos a su espalda. Cuthbert esbozó una sonrisa. «Oh, Roland», dijo, «qué orgulloso se sentiría tu padre. Solo 14 años, pero más astuto que el demonio». «Cumplo 15 cuando vuelva a salir la luna», dijo Roland con la cara muy seria. «Si lo hacemos de esta manera, puede que tengamos que matar a los jinetes de su retaguardia. Estad atentos a mis señales». «¿Nos dirigiremos a la roca colgante como si formáramos parte del grupo?», preguntó Elaine. Este siempre iba 1 o 2 pasos por detrás de Cuthbert, pero a Roland no le importaba. A veces la formalidad era mejor que la rapidez mental. «¿Es eso?». «Si las cartas salen de esa manera, sí. Si ellos llevan consigo la bola rosa, esperemos que no nos traicione», dijo Elaine. Cuthbert pareció sorprendido. Roland se mordió el labio pensando que a veces Elaine era muy rápido. Aquella pequeña idea tan desagradable que se le había ocurrido antes que a Bert, e incluso antes que al propio Roland. «Tenemos muchas cosas que esperar esta mañana, pero jugaremos las cartas tal como salgan de la baraja». Desmontaron y se sentaron en silencio al lado de sus caballos, al borde de la hierba. Roland contempló las plateadas nubes de polvo que se perseguían unas a otras sobre el desierto y pensó en Susan. Se imaginó casado con ella en sus propias tierras al sur de Gilead. Para entonces Farson ya habría sido derrotado, el extraño declive del mundo se habría invertido. La parte infantil de su personalidad daba simplemente por supuesto que el hecho de acabar con John Farson bastaría para que así fuera, y sus días de pistolero habrían tocado a su fin. Había transcurrido menos de 1 año desde que se ganara el derecho a utilizar los revólveres de 6 disparos que llevaba colgados del cinto sobre las caderas y a llevar los grandes revólveres de su padre cuando Stephen DeChain decidiera cedérselos, pero ya estaba cansado de ellos. Los besos de Susan le habían suavizado el corazón y le habían acelerado en cierto modo sus latidos, haciéndole comprender la posibilidad de otra vida. Una vida tal vez mejor, con una casa, unos hijos y... Ya vienen, dijo Elaine, despertando a Roland de su ensoñación.
El pistolero se levantó con las riendas de Rusher en un puño. Cadber se tensó muy cerca de él. ¿Un grupo grande o pequeño? De cara al sudeste, Elaine mantenía las manos extendidas con las palmas hacia arriba. Por encima de su hombro, Roland observó que la vieja estrella estaba a punto de ocultarse en el horizonte, lo cual significaba que faltaba una hora para el amanecer. «Aún no puedo decirlo», contestó Elaine. «¿Puedes decir, por lo menos, si la bola...?» No. Cállate, Roland, y déjame prestar atención». Roland y Cadber miraron ansiosamente a Elaine, aguzando al mismo tiempo el oído por si oían rumor de cascos de caballo, chirrido de ruedas o murmullos de hombres llevados por el viento. El tiempo volaba. El viento, lejos de amainar, coincidiendo con la desaparición de la vieja estrella y la cercanía del amanecer, soplaba con más fuerza que nunca. Roland miró a Cadber, quien había sacado el tirachinas y estaba jugueteando nerviosamente con él. Bert encogió un hombro. «Es un grupo pequeño», dijo de pronto Elaine. «¿Alguno de vosotros lo percibe?» Ambos negaron con la cabeza. «No más de 10, puede que solo 6. «Dioses», murmuró Roland, a la vez que levantaba un puño hacia el cielo sin poder evitarlo. «¿Y la bola de cristal?» «No la puedo percibir», contestó Elaine, hablando con voz adormilada. «Pero debe de estar con ellos, ¿no crees?» Roland así lo creía, un pequeño grupo de 6 u 8 hombres que probablemente viajaban con la bola de cristal. «Perfecto». «Preparaos, muchachos», dijo. «Vamos a atraparlos». 9. El grupo de Jonas bajó rápidamente por la pendiente y se adentró en la mala hierba. Las estrellas que los guiaban brillaban en el cielo otoñal y Renfrew las conocía todas. Tenía un instrumento automático de medición entre las 2 estrellas que él llamaba las gemelas, y cada 20 minutos mandaba detenerse al grupo para medirlas. Jonas no tenía la menor duda de que el viejo vaquero los conduciría a través de la alta hierba y los haría salir directamente delante de la roca colgante. Cuando ya hacía aproximadamente una hora que habían entrado en la mala hierba, Quint se acercó a él. «La señora dice que quiere verle, señor. Dice que es importante». «¿Ahora?», preguntó Jonas. «Ea». Quint bajó la voz. «La bola de cristal que sostiene su regazo está toda iluminada». «¿De veras? Mira, Quint, hazle compañías a mis chicos mientras yo voy a ver qué ocurre». Aminoró la velocidad de su cabalgadura hasta que estuvo al lado del carretón negro. Rea levantó el rostro hacia él y por un instante, iluminado por la rosada luz de la bola, a Jonas le pareció el rostro de una muchacha. «Bueno», dijo Rea, «ya estás aquí, muchacho. Ya sabía yo que vendrías enseguida». Soltó una carcajada, y mientras en su rostro se dibujaban las amargas arrugas de la risa, Jonas la volvió a ver tal como estaba en realidad, prácticamente seca debido a la cosa que sostenía en su regazo. Sintió que aquel resplandor rosado penetraba en los más profundos pasillos y huecos de su mente, y los encendía como jamás habían sido encendidos. Ni siquiera Coral, en sus más cochinas actividades, era capaz de encenderle de aquella manera. «¿Te gusta, eh?», le preguntó Rea, medio riendo y medio canturreando. «Ea, vaya si te gusta. ¿A quién no? Con lo bonita que es. Pero, ¿qué ves en ella, Jonas?» Jonas se inclinó hacia abajo con la mano en el arzón de la silla y el largo cabello colgándole como una cortina, y contempló la bola con atención. Al principio solo vio el voluptuoso y labial color rosa, pero después este se empezó a abrir. Ahora se veía una cabaña rodeada de hierba muy alta, el tiempo de cabaña que solo le podía gustar a un ermitaño. La puerta, pintada de un rojo brillante que ya se estaba desprendiendo,
estaba abierta y sentada en el escalón de piedra, con las manos sobre el regazo, las mantas sobre el suelo, los pies y el cabello suelto derramado sobre sus hombros, estaba... «Maldita sea», musitó Jonas. Se había inclinado tanto hacia abajo que parecía un artista de un espectáculo circense. Sus ojos habían desaparecido y en su lugar solo habían unas cuencas iluminadas por una rosada luz. Rea se rió alegremente. «Ea, es la Gilly del Thorin, que nunca lo llegó a ser. La amante de Didbor». Su risa se interrumpió de golpe. «La amante del miserable que mató a mi Hermod. Pero lo pagará, ya lo creo que lo pagará. Fíjate bien, Jonas, fíjate bien». Ahora todo estaba tan claro que Jonas no comprendió cómo era posible que no se hubiera dado cuenta antes. Todo lo que temía la tía de la chica había sido verdad. Rea lo sabía, pero Jonas no comprendía por qué no le había dicho nada a nadie que la chica estaba follando con uno de los muchachos del mundo interior. Susan había hecho algo más que follar con Will Didbor. Los había ayudado a escapar a él y a sus compañeros, y cabía la posibilidad de que además hubiera matado a 2 representantes de la ley. La figura del interior de la bola se acercó un poco más, como si flotara. El hecho de mirar le producía una cierta sensación de aturdimiento, pero era un aturdimiento agradable. Detrás de la chica estaba la cabaña, suavemente iluminada por una lámpara con la llama al mínimo. A Jonas le pareció que había alguien durmiendo en un rincón, pero al volver a mirar vio que era un montón de pellejos de animal cuya forma recordaba vagamente la de un cuerpo humano. «¿Ves a los chicos?», preguntó Rea como desde muy lejos. «¿Los ves, milord?» «No», contestó Jonas con una voz que parecía proceder de la misma lejanía. Sus ojos estaban clavados en la bola de cristal. Percibía su luz, cociéndole unas zonas cada vez más profundas de su cerebro. Era una sensación placentera, como la de una hoguera en una noche muy fría. «Está sola. Parece que espera a alguien». «Ea». Rea hizo un gesto por encima de la bola, un breve movimiento de las manos como si quitara el polvo, y la rosada luz desapareció. Jonas lanzó un leve grito de protesta, pero todo fue inútil. La bola se había vuelto a quedar a oscuras. Hubiera deseado alargar las manos y pedirle a Rea que la volviera a encender, suplicárselo incluso, en caso necesario, pero se contuvo echando mano de toda su fuerza de voluntad y recordando también que los gestos de Rea eran tan poco importantes como las marionetas de un espectáculo de Pinch y Gilly. La bola hacía lo que ella quería, no lo que Rea le mandaba. Entretanto, la vieja lo estaba mirando con unos ojos perversamente astutos y despejados. «¿Qué crees tú que está esperando?», le preguntó. Solo podía estar esperando una cosa, pensó Jonas cada vez más alarmado: a los chicos, a los 3 imberbes hijos de puta de mundo interior. Si estos no estaban con ella, tal vez ya se hubieran adelantado por su cuenta y estuvieran esperando otra cosa. Esperándolo a él. Y tal vez esperando... «Escúchame bien», le dijo a Rea. «Solo hablaré una vez y será mejor que tu respuesta sea sincera. ¿Saben algo esos chicos del arco iris?» Rea apartó los ojos de los suyos. Su respuesta fue suficiente en un sentido, pero no en otro. Se había pasado demasiado tiempo saliéndose siempre con la suya allí arriba, en la colina. Ya era hora de que supiera quién mandaba allí abajo. Jonas se inclinó una vez más desde su silla de montar y la asió por el hombro. La sensación fue tan horrible como agarrar un hueso descarnado, pero que aún estaba vivo. Rea se puso a gemir y a retorcerse, pero él siguió apretando. «Dímelo, bruja del demonio, mueve la maldita boca». «Tal vez sepan algo», contestó Rea con voz quejumbrosa. «Puede que la chica viera algo la noche que subió. Ay, suéltame, me estás matando». «Si quisiera matarte ya estarías muerta».
Jonas volvió a contemplar con expresión anhelante la bola de cristal. Se incorporó de nuevo en su silla de montar. Ahuecó las manos alrededor de la boca y gritó: «Clay, detente». Mientras Reynolds y Renfrew refrenaban sus monturas, Jonas levantó una mano para mandar detenerse a los Bugs que lo seguían. El viento susurraba a través de la hierba, doblándola, rizándola y creando remolinos de dulce arena. Jonas miró hacia adelante en medio de la oscuridad, aunque sabía que era inútil buscarlos. Podían estar en cualquier parte y la posibilidad de una emboscada no le hacía la más mínima gracia. Se acercó al lugar donde Clay y Renfrew lo estaban esperando. Renfrew lo miró con impaciencia. «¿Qué ocurre ahora?» «Pronto va a amanecer. Tenemos que seguir adelante». ¿Conoces las cabañas de la mala hierba? Ea, casi todas. ¿Por qué? ¿Conoces una que tiene la puerta pintada de rojo? Renfrew asió con la cabeza y señaló hacia el norte. La ocupaba el viejo Shawnee. Tuvo una especie de conversión religiosa, un sueño, una visión de no sé qué. Fue cuando pintó la puerta de la cabaña rojo. Se fue hacía 5 años con el pueblo Mani. Renfrew ya no volvió a preguntar por qué. Había visto en el rostro de Jonas algo que había callado todas sus preguntas. Jonas levantó la mano, contempló brevemente el tatuaje del ataúd azul, se volvió y llamó a Quint. «Tú ostentas el mando», le dijo a este. Quint arqueó de inmediato las pobladas cejas. «¿Yo?» «Sí, pero no seguirás adelante. Ha habido un cambio de planes». «¿Cómo?» «Presta atención y no abras la boca a no ser que haya algo que no comprendas. Haz que el maldito carretón negro dé media vuelta, coloca a tus hombres alrededor y regresa por donde has venido. Reúnete con Langley y sus hombres. Diles que Jonas quiere que esperen en el lugar donde tú los encuentres hasta que lleguemos Renfrew, Reynolds y yo. ¿Está claro?» Quint asintió con la cabeza. Estaba perplejo, pero no dijo nada. «Muy bien, entonces ponte en marcha y dile a la bruja que vuelva a guardar el juguete en la bolsa. La situación es muy inquietante». Jonas se pasó una mano por la frente. Los dedos, que eran raramente que le temblaban, experimentaban ahora un leve temblor. Quint hizo ademán de retirarse, pero volvió la cabeza cuando Jonas lo llamó. «Creo que los chicos del mundo interior están aquí, Quint. Probablemente más adelante de nosotros, donde estamos ahora. Pero si regreso por el camino que tú vas a seguir, es probable que se te echen encima». Quint contempló nerviosamente la hierba que lo rodeaba, más alta que su propia cabeza. Apretó los labios y volvió a mirar a Jonas. «Si atacan, intentarán apoderarse de la bola de cristal», añadió Jonas. «Escucha bien lo que te voy a decir. Cualquier hombre que no muera protegiéndola deseará haber muerto». Jonas señaló con la barbilla a los vaqueros, montados en fila detrás del carretón negro. «Díselo a los hombres». «Ea, jefe», dijo Quint. «Cuando os reunáis con el grupo de Langley, estaréis a salvo». «¿Cuánto tiempo deberemos esperar si ustedes no vienen?» «Hasta que el infierno se congele. Y ahora, márchate». Mientras Quint se retiraba, Jonas se volvió hacia Reynolds y Renfrew. «Vamos a hacer un viajecito adicional, muchachos», les comunicó. 10. Roland. Elaine hablaba en un apremiante susurro. «Han dado media vuelta». «¿Estás seguro?» «Sí, hay otro grupo que los sigue, mucho más numeroso. Se dirigen allí». «Porque la cantidad les da más seguridad, eso es todo», dijo Cuthbert. «¿Tienen la bola de cristal en su poder?», preguntó Roland. «¿Ya la percibes?». «Sí la tienen. Ahora es fácil percibirlos aunque se desplacen en dirección contraria. Cuando encuentras la bola, esta brilla como una lámpara en el pozo de una mina». «¿Rea conserva todavía su custodia?». «Creo que sí. Es horrible sentirla». «Jonah nos tiene miedo», dijo Roland. «Quiere tener más hombres a su alrededor cuando llegue. Así es, y así tiene que ser».
No se dio cuenta de que tenía razón y de que al mismo tiempo estaba muy equivocado. No se dio cuenta de que por una vez, desde que abandonaron Gilead, se había deslizado hacia una desastrosa certeza infantil. «¿Qué hacemos?», preguntó Elaine. «Sentarnos aquí, prestar atención y esperar. Si van a la roca colgante, vendrán por este camino con la bola. No tienen más remedio». «¿Y Susan?», preguntó Cuthbert. «Susan y Shemi. ¿Qué ocurrirá? ¿Cómo sabremos que están bien?». «Creo que no podremos saberlo». Roland se sentó con las piernas cruzadas y las riendas de Rasher sobre las rodillas. «Pero Jonas y sus hombres no tardarán en regresar, y cuando aparezcan haremos lo que tenemos que hacer». 11. Susan no había querido dormir en el interior de la cabaña. Sin Roland no le parecía bien. Había dejado a Shemi acurrucado bajo los pellejos y se había llevado sus mantas fuera. Se pasó un rato sentada en la puerta de la cabaña, contemplando las estrellas y rezando a su manera por Roland. Cuando empezó a sentirse un poco mejor, se tendió sobre una manta y se cubrió con la otra. Le parecía que había transcurrido una eternidad desde que María la despertara de su profundo sueño, y los guturales ronquidos que surgían de la cabaña no la molestaban demasiado. Se durmió con la cabeza apoyada en un brazo y no se despertó cuando, 20 minutos más tarde, Shemi salió a la puerta, la miró parpadeando con expresión adormilada y se adentró en la hierba para orinar. El único que lo vio fue Caprichoso, el cual extendió su largo hocico y pellizcó el trasero de Shemi cuando el muchacho pasó por su lado. Shemi, todavía medio dormido, alargó la mano hacia atrás y apartó el hocico. Conocía muy bien las bromas de Capi. Susan soñó con la salceda, pájaro y oso, y liebre y pez. Pero lo que la despertó no fue el regreso de Shemi de hacer sus necesidades, sino un frío círculo de acero alrededor de su cuello. Oyó un sonoro clic que ella identificó inmediatamente por haberlo oído en la oficina del sheriff, el ruido de una pistola que alguien estaba amartilleando. La salceda desapareció del ojo de su mente. «Brilla, pequeño rayo de sol», dijo una voz. Su desconcertada mente, medio despierta, trató de creer que era la víspera y que María estaba intentando conseguir que se levantara y abandonara la costa antes de que quien hubiera matado al alcalde Thorin y al canciller Rimmer regresara y la matara también a ella. Todo fue inútil. Sus ojos no se abrieron a la fuerte luz de la media mañana, sino al pálido resplandor ceniciento de las 5 de la madrugada. Y no era la voz de una mujer, sino la de un hombre. Y no había una mano sacudiendo su hombro, sino el cañón de una pistola contra su cuello. Miró hacia arriba y vio un arrugado y alargado rostro enmarcado por un cabello blanco, unos labios que no eran más que una cicatriz, unos ojos del mismo color azul desteñido que los de Roland. Eldred Jonas. El hombre que se encontraba a su espalda había invitado una vez a su padre a tomar una copa en tiempos más felices, Hush Renfrew. Un tercer hombre, uno de los que permanecía al catet de Jonas, se agachó para entrar en la cabaña. Experimentó una sensación de frío temor en el cuerpo, en parte por ella y en parte por Shemi. No estaba segura de que el muchacho llegara a comprender lo que estaba ocurriendo. Estos son 2 de los 3 hombres que intentaron matarlo, pensó. Eso sí, lo comprenderá. «Aquí estás, rayo de sol. Ya vienes», dijo jovialmente Jonas mientras ella parpadeaba para librarse de la niebla del sueño. «Muy bien. Una chica tan guapa como usted no tendría que estar aquí durmiendo tan solita. Pero no se preocupe, yo me encargaré de llevarla al sitio que le corresponde». Sus ojos parpadearon al ver salir de la cabaña al pelirrojo de la capa, solo. «Clay, ¿hay algo?» Reynolds sacudió la cabeza. «Estarán todavía cabalgando por ahí». «Shemi», pensó Susan. «¿Dónde puedes estar, Shemi?» Jonas alargó la mano y le acarició brevemente un pecho. «Muy bonito», dijo, «dulce y suave. No me extraña que a Dithburn le guste».
Quíteme sus cochinas manos de encima, hijo de puta. Jonas obedeció con una sonrisa en los labios, volvió la cabeza y miró al mulo. A este lo conozco, pertenece a mi buena amiga Coral. Aparte de todo lo demás, se ha convertido usted en una ladrona de ganado. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza tan grande para esta generación más joven! ¿No te parece, Renfrew? Pero el viejo socio del padre de Susan no dijo nada. Su rostro se mostraba cuidadosamente inexpresivo, y Susan pensó que a lo mejor se avergonzaba un poco de estar allí. Jonas volvió a mirarla con un amago de benevolente sonrisa en los labios. Bueno, supongo que después de haber cometido un asesinato, robar un mulo es la cosa más fácil del mundo. ¿No es así? Susan se limitó a observar cómo Jonas acariciaba el hocico de Capi. ¿Qué trasladaron aquellos chicos para que necesitaran un mulo? Mortajas, contestó ella a través de sus entumecidos labios, para usted y sus amigos. Pesaban tanto que a punto estuvieron de romperle el espinazo al pobre animal. Hay un dicho en la tierra de donde yo vengo, dijo Jonas sin dejar de sonreír. Las chicas listas van al infierno. ¿Lo ha oído alguna vez? Seguía acariciando el hocico de Capi. Al mulo le gustaba. Mantenía el cuello estirado en toda su longitud y los estúpidos ojillos entornados de placer. Se le ha pasado por la cabeza pensar que los tipos que descargan a su bestia de tiro se reparten lo que ésta llevaba y no suelen regresar. Susan no dijo nada. La han dejado plantada. Rayo de sol. Siento decirle que lo que se folla rápido se olvida rápido. ¿Sabe a dónde fueron? Ea, contestó Susan en un susurro. Jonas la miró complacido. Si nos lo dice, es posible que le vayan mejor las cosas. ¿Estás de acuerdo, Renfrew? Sí, contestó Renfrew. Son unos traidores, Susan. Trabajan para el hombre bueno. Si sabes dónde están o qué se proponen, dínoslo. Sin apartar los ojos de Jonas, Susan le dijo: «Acérquese un poco más». Sus entumecidos labios no querían moverse y le salió algo así como: «Cérguese un poco más». Pero Jonas la entendió y se inclinó hacia adelante, estirando el cuello de tal forma que su aspecto resultó absurdamente parecido al de Caprichoso. En cuanto lo hizo, Susan le escupió en la cara. Jonas se apartó haciendo una mueca de asombro y repugnancia. «¡Perra!», gritó, propinándole un fuerte manotazo que la derribó al suelo. Susan cayó de lado mientras unas negras estrellas estallaban en su campo visual. Notó que la mejilla derecha se le empezaba a hinchar como un globo y pensó: si me hubiera golpeado unos 6 centímetros más abajo, me hubiera podido romper el cuello. Y quizá hubiera sido mejor. Se acercó la mano a la nariz y se secó la sangre que le emanaba del orificio derecho. Jonas se volvió hacia Renfrew, quien se había adelantado un paso pero luego se había detenido. «Colócala en tu caballo y átale las manos delante, muy fuerte». Miró a Susan y le propinó un violento puntapié en el hombro que la arrojó rodando hacia la cabaña. «¿Con qué me has escupido, perra? ¿Te has atrevido a escupir a Eldred Jonas?» Reynolds le ofreció su pañuelo. Jonas lo tomó, se acercó al escupitajo y se limpió el escupitajo de la cara y se agachó al lado de Susan. Tomó un mechón de su cabello y limpió cuidadosamente el pañuelo con él. Después la levantó. Unas lágrimas de dolor estaban asomando por los ángulos de sus ojos, pero permaneció en silencio. «Puede que jamás vuelva a ver a tu amigo, dulce Sue, la de las suaves tetitas, pero te tengo a ti, ¿verdad? Y si Didbor nos causa quebraderos de cabeza, yo te causaré el doble a ti, y me encargaré de que Didbor se entere. Cuenta con ello». La sonrisa se borró de sus labios mientras le propinaba a Susan un repentino empujón que estuvo a punto de volver a derribarla al suelo. «Y ahora monta antes que decida cambiarte un poco más la cara con mi cuchillo». 12.
Shemi observó aterrorizado y llorando en silencio cómo Susan arrojaba un escupitajo a la cara de uno de los perversos cazadores del ataúd y era derribada al suelo por este con un fuerte golpe capaz de matarla. En aquel momento estuvo casi a punto de salir, pero algo le dijo, quizá la voz de su amigo Arthur, hablándole mentalmente, que con ello solo conseguiría que lo mataran a él. Vio montar a Susan, uno de los hombres, no un cazador del ataúd, sino un corpulento ranchero que él había visto algunas veces en el descanso. Intentaba ayudarla, pero Susan lo empujaba con la suela de su bota. El hombre retrocedió con la cara colorada. «No los hagas enfadar, Susan», pensó Shemi. «Oh, dioses, no lo haga, porque le van a seguir pegando. ¿Qué cara le han puesto? Y le sangra la nariz». «Es la última oportunidad», le dijo Jonas a Susan. «¿Dónde están y qué pretenden hacer? Váyase al infierno». Jonas esbozó una leve sonrisa ofendida. «Lo más probable es que te encuentre allí cuando llegue». Eso dijo. Después, dirigiéndole al otro cazador del ataúd, añadió: «¿Has registrado bien la cabaña?» «Se han llevado todo lo que pudieran tener», contestó el pelirrojo. «Solo han dejado a la conejita de Deadwood». Jonas soltó una ofensiva carcajada mientras montaba en su cabalgadura. «Vamos», dijo este, «a cabalgar». Regresaron a la mala hierba. Esta se cerró a su alrededor y fue como si jamás hubieran estado allí. Pero Susan había desaparecido y Capi también. El corpulento ranchero que cabalgaba al lado de Susan sujetaba el ronzal del mulo. Cuando estuvo seguro de que ya no iban a regresar, Shemi volvió muy despacio al claro, abrochándose por el camino el botón superior de los pantalones. Su mirada se desplazó desde el camino que Roland y sus amigos habían tomado hasta el que habían emprendido los hombres que se habían llevado a Susan. ¿Cuál de los dos? Tras reflexionar un instante, comprendió que no había ninguna alternativa. El camino que habían tomado Roland, Elaine y el buen Arthur Hare, así lo seguía considerando Shemi, había desaparecido. En cambio, el que había abierto Susan y sus secuestradores aún se distinguía, y tal vez si él la siguiera podría hacer algo por ella, ayudarla. Primero caminando y después apurando el paso, tras haber superado el temor de que ellos regresaban y lo atraparan. Shemi se adentró por el camino que Susan había tomado. Casi todo aquel día se lo pasó siguiéndola. 13. La impaciencia de Cuthbert, que no solía ser demasiado optimista, en ninguna situación se fue intensificando a medida que el cielo se iba aclarando en su camino hacia el amanecer. «Es la siega», pensó. «Finalmente ha llegado la siega y aquí estamos nosotros con los cuchillos afilados y sin nada que cortar». 2 veces le preguntó a Elaine qué oía. La primera vez Elaine se limitó a soltar un gruñido. La segunda vez preguntó qué esperaba que oyera, habiendo alguien que parloteaba sin cesar junto a su oído. Cuthbert, que no pensaba que 2 preguntas en el espacio de 15 minutos se pudieran considerar un parloteo, se apartó de Elaine y se sentó con expresión malhumorada delante de su caballo. Al cabo de un rato, Roland se le acercó y se sentó a su lado. «Esperar», dijo Cuthbert. «A eso hemos dedicado casi todo el tiempo que estamos en Megis y es lo peor que se me da. Ya no tendrás que hacerlo mucho más tiempo», concluyó Roland. 14. Aproximadamente 1 hora después de la aparición del sol en el horizonte, el grupo de Jonas llegó al lugar donde los hombres de Frank Langley habían levantado un improvisado campamento. King, Rea y los Bucks de Renfrew ya estaban tomando café. Jonas se alegró de verlos. Langley se adelantó, vio a Susan sentada en la silla de montar con las manos atadas y dio un paso atrás como si quisiera buscar un rincón donde esconderse. Pero como por allí no había ningún rincón, tuvo que quedarse donde estaba, aunque no parecía muy contento. Susan espoleó su montura con las rodillas y cuando Reynolds llegó y trató de sujetarla por el hombro, ella se apartó, esquivándolo momentáneamente.
Vaya, Francis Langley, jamás hubiera imaginado encontrarle aquí. Susan, siento mucho verte en esta situación, dijo Langley. El rubor le iba subiendo progresivamente a la frente como sube una ola a la escollera. Te juntaste con malas compañías, muchacha, y al final las malas compañías siempre te dejan en la estacada. Susan soltó una carcajada. ¿Malas compañías?, dijo. Usted sabe mucho de eso, ¿verdad, Fran? Langley se volvió rígidamente de espaldas para disimular su turbación. Susan levantó un pie calzando con una bota y antes de que nadie pudiera impedirlo, le propinó limpiamente un puntapié entre las paletillas. Langley cayó boca abajo mientras su rostro mostraba una expresión de escandalizado asombro. «Y tú no sabes nada, ¿verdad, puta de mierda?», gritó Renfrew, soltándole un revés en la cara. Fue en el lado izquierdo y por lo menos equilibró un poco las cosas, pensaría ella más tarde cuando se le despejara la mente y fuera capaz de pensar. Se tambaleó sobre la silla de montar, pero consiguió mantenerse en ella. No miraba a Renfrew, sino tan solo a Langley, el cual se encontraba a gatas en el suelo, mirándola con expresión profundamente aturdida. «Usted mató a mi padre», le gritó Susan. «Usted mató a mi padre, cobarde y miserable caricatura de hombre». Miró al grupo de Bugs y rancheros, todos ellos pendientes de sus palabras. «Aquí está Frank Langley, el presidente de la Asociación de Criadores de Caballos, la serpiente más rastrera que jamás ha habido en este mundo, una basura peor que una mierda de coyote». «Ya basta», dijo Jonas, estudiando con cierto interés a Langley mientras éste se apresuraba a escabullirse para regresar junto a sus hombres. Susan se alegró de ver que era un escabullimiento en toda regla, incluso con los hombros encorvados, balanceándose de un lado a otro. Rhea soltó una cortada carcajada que sonó como unas uñas arañando un trozo de pizarra. Susan se sobresaltó al oírla, pero no se sorprendió en absoluto de su presencia entre aquella gente. «Nunca era suficiente», añadió, alternando su mirada de Jonas a Langley, con una expresión de desprecio tan grande que no parecía tener fin. «Para él nunca era suficiente». «Bueno, tal vez no, pero tú no lo has hecho nada mal en el poco tiempo que has tenido, señorita», dijo Jonas. «Mira cómo se ríe la bruja. Es tan desagradable como echar sal en una herida, pero muy pronto la haremos callar». Volviendo la cabeza, gritó: «Clay». Reynolds se acercó.